Estas dos cuestiones últimas que acabo de mencionar serían importantes que se recogieran para generar talleres y que cada uno de los grupos de los que estamos aquí en la convención pudiera mandar a compañeros a tomar esos talleres para poder generar un conocimiento más horizontal y no vertical. Gracias. Gracias. A ver. Hay dos planteamientos en la intervención. Cuando se habla de que llega la contradicción a la Suprema Corte es en febrero del 2020. ¿Sí? A esa contradicción, como van numeradas, es la contradicción 200. ¿Sí? Que una vez que se discute en la segunda sala en la Suprema Corte, es la jurisprudencia número 30-2021. ¿Sí? Pues son dos momentos, porque además no la publicaron de inmediato, la publicaron hasta julio del 2021. Y acuérdense ustedes que toda publicación en términos legales empieza a tener efectos al día siguiente de su publicación. Es evidente que sí podemos ir en contra de esas jurisprudencias, pero para eso requerimos o modificaciones constitucionales, que desde mi punto de vista son mucho más complicadas porque se requiere las 3/4 partes de la votación en la Cámara de Diputados, o sea, votaciones calificadas, como les llaman, y la otra es que nosotros convenciéramos a la mayoría de los diputados de que generen una iniciativa en donde se establezca que la seguridad social no está sujeta a la UMA. Eso sería la línea en la que han venido trabajando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pero también qué es lo que hemos encontrado, y esto tenemos que conocerlo todos. Cuando alguna iniciativa pasa de comisiones hacia el Pleno, debe tener 3 opiniones favorables. Una de la Secretaría de Gobernación, otra de la Secretaría de Hacienda y la tercera del área jurídica de Presidencia de la República. Por eso es que hemos insistido que el planteamiento tiene que darse en una discusión en donde el Ejecutivo pueda hacer incluso eco y autorizar no solamente el debate, sino el que se lleve al Pleno una iniciativa en este sentido. ¿Cuál es el otro elemento que hemos planteado? Si se sigue jurídicamente utilizando el concepto de veces salario mínimo en el pago de pensiones, pero pensiones alimenticias. ¿Sí? O sea, los jueces familiares en primera instancia, y lo han establecido así, es que el pago de pensiones alimenticias, como son derechos de menores o de parejas, independientemente de cómo lo resuelvan, porque hay también compañeras mujeres a las que les fijan pensión alimenticia. Entonces, o adultos mayores, cuando un adulto mayor demanda a sus hijos, ¿no? Porque está en estado de vulnerabilidad. Es entonces que ahí sí sigue aplicándose el concepto de veces salario mínimo para el pago de esas pensiones, que son pensiones alimenticias o de alimentos, como sería el término correcto. Es entonces que tendríamos también que decir, tenemos la capacidad y la posibilidad de incidir, ¿sí?, en el poder legislativo, que es el único que con una determinación mayoritaria, modificación a la ley, sea esta la Constitución o sean las leyes secundarias, puedan establecer que las pensiones no deberán ser calculadas ni pagadas en sus incrementos en UMAS. Pero eso anularía todas las jurisprudencias, particularmente
esta con la que hemos estado contra la que hemos estado peleando desde que la plantearon, la aprobaron en la discusión de febrero y la aplicaron a partir de julio del 21, ¿no? Entonces, esto es la situación que efectivamente tenemos que entrarle a formarnos, ¿sí?, a obtener los argumentos necesarios y suficientes para poder tener una defensa de nuestros planteamientos de una manera más integral. Ahí yo coincido y creo que la intervención del compañero que habló de la necesidad de una reforma fiscal en esos casos y en todo lo que esto representa es muy importante para poder cambiar, no solo, pero para ello requerimos que una nueva correlación de fuerzas, ¿sí? O sea, que hemos llegado hasta el grado de hacer un planteamiento y de que nos escuchen, pero hoy ya no necesitamos solamente que nos escuchen, requerimos que nos den respuestas satisfactorias en términos de lo que hemos ganado jurídicamente, ¿sí?, y que eso es indiscutible, y además de lo que falta por debatir con el propio gobierno a partir de los planteamientos que justifiquemos y que fortalezcamos con la intervención y el conocimiento de todos. Ahí dejaría yo mi respuesta a esta interesante pregunta que hace el compañero. Doctor, nada más disculpe, se me pasó registrar, son tres dependencias o tres ámbitos. Las opiniones sí son de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda. De Hacienda. Se me pasó la de Hacienda. Gracias. Ok, sí. Cerramos. Y de la Consejería Jurídica de la Presidencia. La última participación. Muchas gracias por darle la palabra. Felicito a los exponentes, muy bien el maestro que aborda la situación desde el punto de vista jurídico, y del otro compañero que se retiró pero que lo aborda desde el punto de vista social. Me parece que son intervenciones que enriquecen a la generalidad de los compañeros que estamos interesados por la defensa de la seguridad social. Muchas felicidades. Gracias. Mi intervención va en el sentido de que hay dos problemas que se pusieron claramente aquí, que es dar dos medidas económicas, que es con respecto a la UMA, pero también existe todavía el salario mínimo. O sea, son dos medidas que está utilizando el gobierno para hacer sus compromisos económicos en un sentido, o sea que está creando o ha creado dos medidas que está desbalanceando inclusive en el aspecto jurídico, y esto se refleja en el aspecto jurídico. No se sabe por dónde, si en salarios mínimos o en UMAS, y nos metemos en el mundo de la red del sistema jurídico, pero también nos metemos en la red de las teorías económicas, porque unos miden con UMA y otros miden con salario mínimo. Unos miden con el sistema administrativo, que muy bien lo planteó, y otros lo miden con respecto a la ley, a la legislación. Y entonces todo esto ya se ha convertido en un laberinto que no sabemos cómo podemos resolver el problema, ¿verdad? Eso, entonces, yo aquí me pongo al planteamiento, porque sí es un problema, sí, también hay el problema del ingreso, ¿verdad? El ingreso-gasto que ya se puso aquí, pero yo también me planteo que esas leyes, en la crisis actual que estamos viviendo en México, y no nada más en México, sino en el mundo entero, ya no están resolviendo los problemas. Esas leyes, esas normas que nos están, que tenemos y que nos han dado posibilidades de llevar nuestra vida social de alguna manera organizada, ya no están sirviendo, se están desbordando los problemas. Y entonces yo
yo le plantearía al maestro, porque él está ahorita, que no sería mejor, en vez de estar haciendo reformas, como ya se han estado haciendo, impulsar un nuevo constituyente que nos dé la posibilidad de resolver y de recuperar lo que hemos estado perdiendo. Eso sería mi pregunta. Gracias. Bien, yo creo que voy a empezar por la parte final de la intervención del compañero. O sea, hacer un nuevo constituyente implica hacer un nuevo proyecto de nación, ¿sí? Y esto generalmente, recuerden ustedes, en los dos últimos fenómenos en los que se hizo o se rehizo la Constitución, fueron procesos de una lucha revolucionaria, ¿sí? La lucha que terminó con la reforma juarista, ¿sí? Que nos da la Constitución de 1857, y la Revolución Mexicana de 1910 a 17, culmina el 5 de febrero del 17 con la publicación de la mejor Constitución para ese momento en términos de la respuesta a los derechos sociales que en ella se consagran. Entonces tendríamos que plantear eso como algo que nos rebasa cuando menos a nosotros, ¿sí? Tendríamos que hacerlo pues a la manera, la última iniciativa la hicieron los zapatistas, ¿se acuerdan ustedes? Con la Convención de Aguascalientes, allá en la realidad, en la selva de Chiapas. Entonces, un nuevo constituyente que implica una nueva constitución, pero eso nos rebasa de entrada, porque tendría que haber que ser una propuesta que necesariamente venga de un montón de elementos de la propia sociedad en su conjunto, ¿no? Sería maravilloso, porque bueno, pues la Constitución tiene 690 y tantas reformas, ¿no? Entonces, esa parte es una propuesta que tiene que hacerse. Lo que sí tendríamos que decir, y con ello culmino, pues que para resolver el problema, como hemos visto, necesitamos analizarlo de manera integral, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las afectaciones laborales. Por eso creo que en lo que seguramente coincidiremos como resultado de esta convención, por todo el sentido unitario que se respira en la participación y en las intervenciones de ustedes, es que tenemos que generar primero procesos de unidad, procesos que vayan más allá de la simple relación y conocimiento que tenemos entre nosotros, porque en esos procesos de unidad podemos ir discutiendo las propuestas que a veces son matices, que a veces son contradictorias, que a veces son con argumentos muy bien sustentados y a veces son con propuestas que resultan hasta míticas, ¿no? ¿Sí? Y esa parte nos lo va a ir permitiendo en la medida en que caminemos juntos. Yo creo que el caminar juntos tiene también dos sentidos, desde espacios de discusión y análisis como el que hoy tenemos, a los espacios de acción política como se está planteando para mañana, ¿no? O sea, ahí es en donde vamos a ir no solamente conociéndonos, sino que vamos a ir caminando juntos, elaborando propuestas juntos, haciendo acciones conjuntas que abarquen no solamente las partes, sino que abarquen la integralidad. Si el asunto de los pensionados, con el asunto de los beneficiarios de los créditos para vivienda que viven un martirio permanente, la situación de el rescate de la seguridad social como un acto solidario y quitar esta propuesta de las cuentas individuales que no solamente nos afecta a los que ya se fueron por cuentas individuales que empiezan a jubilarse, ya hay una primera generación de pensionados con cuentas individuales y que ya entendieron que les dieron una parte y sus pensiones, al menos yo no he recibido ninguna opinión ni ninguna información de nadie que cobre
más de 7,000 pesos como pensiones mensuales en eso programado, y que va a tener una repercusión dentro de 15 años. Los que se les ocurra vivir más de 15 años después de pensionados estarán sujetos a lo que hoy señala la ley como pensión garantizada, que es el equivalente a 2 salarios mínimos, ¿sí? 2 salarios mínimos. Ahí sí está establecida en 2 salarios mínimos, pero seguramente van a decir 2 sumas, ¿no? Sí. Pues esta parte es la parte que tenemos que analizar a fondo, porque ahí viene la siguiente generación. De nosotros ya vivimos, y algunos estamos viendo horas extras, ¿sí? Pero la seguridad social de nuestros hijos, nuestros nietos, está hoy pendiendo de un hilo, ¿sí? Y entonces, bueno, puede ser muy padre el discurso de plantearse la cuestión de una seguridad social como la que tiene Dinamarca o Finlandia, ¿no? ¿Sí? Pero efectivamente, como lo decía el compañero muy acertadamente, ¿por qué tienen tanta confianza los daneses o los finlandeses de su seguridad social? Pues porque pagan altas tasas porcentuales de impuestos, ¿sí? Y reciben en contraprestación excelentes servicios, ¿sí? Entonces, aquí, por más altas tasas que hubiésemos pagado, hay una gran crisis en términos de la transición democrática y recibimos servicios, cuando menos, malitos, para no decir más. Esa es la parte que tendríamos que tener en toda esta discusión, ¿no? Por supuesto que queremos una seguridad social como la que tienen esos países en donde los estados de bienestar están y han venido trabajando hace ya 40, 50 años o más, ¿no? Pero hoy necesitamos construir esas bases para poder sentar buenas bases a un posible y además real estado de bienestar, ¿sí? Que empezó con los programas sociales, ¿sí? Pero que tiene que mejorarse a partir de que se profundice la democracia y que se profundice la legalidad y se profundice y sea real la paz. Por eso decimos, sin justicia no habrá paz, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos muchas tareas pendientes, todos los que estamos aquí y muchos más que no están ahora aquí todavía, ¿no? Y que ojalá el siguiente evento pues, lo hagamos en un auditorio como el del ESME, que es maravillosamente grande, y que nos permita que vengan muchos más compañeros de todos los rumbos del país, ¿no? Pero bueno, las cosas se empiezan a construir a partir de voluntades y a partir de propuestas. Y yo creo que estamos en esa vía. Gracias. Compañeros, tenemos 2 propuestas. Les entregaron una hojita donde les pidieron que anotaran propuestas. La otra es que formemos 5 equipos y en equipo den ustedes sus propuestas